Hola de nuevo, soy el profesor Jorge Cervilla y hoy para acabar con la parte de trastornos neuróticos o trastornos de ansiedad tenemos el último de estos temas, no por último menos importante, que es los trastornos por síntomas somáticos o trastornos somatomorfos. Los trastornos somatomorfos son aquellos en los que la ansiedad toma la forma de algo somático, por eso se llaman somatomorfos. Toma la forma de algo físico, de apariencia de enfermedad física en lugar de enfermedad ansiosa. Dentro de los llamados trastornos por síntomas somáticos o trastornos somatomorfos, tenemos el propio trastorno por síntomas somáticos, el trastorno por ansiedad de enfermedad, que también antes se llamaba hipocondria, el trastorno conversivo, del que hablamos en el tema anterior de la disociación, el trastorno facticio o síndrome de Munchausen, y simplemente, aunque no es un trastorno, también hay personas que fingen síntomas o que simulan síntomas, que fabulan y que por tanto pues pueden estar diciendo que tienen sintomatología o dolor o algún síntoma somático cuando realmente no lo tienen. Y de todo esto hay que hacer un diagnóstico diferencial para saber cuál es cuál y quién necesita ayuda y quién no. En general, los trastornos por síntomas somáticos, trastorno por somatización, que se llamaba antes, es el más frecuente de todos ellos y puede ocurrir hasta en un 5 o 7% de la población. Es un tipo de trastorno que en general suele ser difícil de quitar, suele ser crónico, puede ser muy incapacitante, es mucho más frecuente en mujeres. Tiene varias terminologías: trastorno por síntomas somáticos, trastorno somatomorfo, somatización, síntomas médicos no explicados médicamente, etcétera, pero realmente pues siempre es el mismo tipo de problema. Es un problema en el que hay un sustrato ansioso o ansioso depresivo de base y que sin embargo lo que se manifiesta es una manifestación somática, una somatización. Es lo que también algunos médicos de otras especialidades denominan síntomas funcionales. Síntomas funcionales cuando no hay nada orgánico tangible que justifique el síntoma. Suelen ser síntomas difíciles de diagnosticar, esquivos, las pruebas salen siempre normales, suelen ser difíciles de tratar también y no raramente pues acaban en manos del especialista en psiquiatría, precisamente porque no hay ninguna otra solución en otras ramas de la medicina. Por otra parte, toman varias formas. Vamos a poner aquí algunas de las más frecuentes. Por ejemplo, puede tomar una forma reumatológica, como ocurre en la fibromialgia, en la que hay un dolor crónico con síntomas depresivos y ansiosos en varias zonas del cuerpo. La fatiga, el síndrome de fatiga crónica también sería de este grupo, en la que lo que predomina es la pérdida de fuerza de una manera crónica. A nivel digestivo, pues hay muchas manifestaciones digestivas que pueden ser somatizaciones, por ejemplo el síndrome de intestino irritable o la dispepsia funcional, pues serían los principales ejemplos de manifestación digestiva tipo somatización. A nivel neurológico, el más característico son las cefaleas de tipo funcional, algunas veces también algunos tipos de vértigo, para el que no existe una correlación somática. A nivel cardiológico, a veces remedan síntomas parecidos a los de patología coronaria, como una angina o como un infarto, con un electrocardiograma normal, pero lo que puede haber es pues, sensación de opresión, palpitaciones o dolor precordial. Y el rey de la corona sería el dolor crónico, típicamente el dolor lumbar, para el que no se encuentra explicación a nivel de lesión, pero que a veces pues, es realmente muy limitante y muy crónico en muchos de los pacientes. Típicamente en este tipo de trastorno, el trastorno por somatización, hay una ansiedad, una preocupación exagerada por el tipo de problema, pero cuando hablamos de este tipo de trastornos también podemos hablar del trastorno por ansiedad de enfermedad o trastorno hipocondríaco. El trastorno hipocondríaco o de ansiedad por enfermedad es una ansiedad extrema de pensar, no creer, pensar que se tiene una enfermedad grave. Esa creencia no es una creencia delirante,
es simplemente una sobrepreocupación exagerada, pues de tener cáncer, de tener SIDA, de tener una enfermedad grave. Es muy distinto del trastorno por somatización, ya que en la hipocondria no hay realmente tanta predominio de síntomas físicos como ocurría en la somatización, sino que lo que hay es una preocupación excesiva por tener una enfermedad grave, lo cual son cosas distintas, ¿no? El diagnóstico diferencial hay que hacerlo en la hipocondria pues con la somatización, pero también con la conversión, que suele tener habitualmente el trastorno conversivo, pues suele tener una patología de apariencia neurológica, como pérdida de sensibilidad, como pérdida de movilidad en un miembro, del trastorno facticio o síndrome de Munchausen, en el que el paciente finge síntomas, pero con el objetivo de obtener tratamiento médico, algo que es bastante raro, pero que es el objetivo que persigue el trastorno facticio, que le hagan pruebas y estar rodeado de médicos fingiendo síntomas. Hay también gente que finge síntomas con un objetivo más directo, con un objetivo rentista de obtener algún tipo de beneficio, pues la baja, una paga, etcétera, lo cual también es distinto del trastorno hipocondríaco o trastorno por síntomas somáticos de tipo preocupación por enfermedad. El trastorno facticio o síndrome de Munchausen, como hemos comentado, es un trastorno en el que el paciente está fingiendo, sabe que los síntomas no son reales, pero que no pretende con ello ni ganar dinero ni que le den una paga, sino que pretende un beneficio extraño, que es el de ser considerado un paciente, el de que le vean médicos, que le hagan pruebas, etcétera. Con lo cual pues son gente que repite mucho la asistencia a médicos, a urgencias, etcétera. No hay que medicalizar, hay que no darle mucha importancia y hacer algún tipo de tratamiento de tipo sobre todo psicoterapéutico. Lo más importante de este tema es distinguir unos de otros. Entonces aquí tenemos una tabla en la que vemos las diferentes formas que toman los trastornos somatomorfos y vamos a hablar un poco de ellos. Por ejemplo, a nivel psíquico, el trastorno conversivo lo que tendría es una asociación con disociación y los síntomas son de tipo neurológico y de génesis espontánea, involuntaria e inconsciente. No es voluntario, el insight, es decir, la conciencia de tener enfermedad está ausente, el paciente habitualmente no cree que tenga una enfermedad. Hay un elemento psíquico de apariencia neurológica, como hemos dicho, y puede haber una ganancia secundaria, por ejemplo, en el sentido de obtener una atención por parte de otros y también una ganancia primaria de eludir determinadas tareas de tipo, por ejemplo, laboral o relacional. En cuanto al trastorno somatomorfo o por síntomas somáticos, pues los elementos psíquicos son mínimos y son secundarios. Lo que predomina son síntomas físicos. El paciente le duele el estómago, le duele el pecho, tiene dolor de espalda, todas las formas que hemos visto, y solo secundariamente y mínimamente tiene sintomatología psíquica. No es voluntario, no lo genera el paciente porque quiera. Hay un insight, el paciente sí sabe que está enfermo y no hay una ganancia secundaria, sino que realmente el paciente por lo que quiere es librarse de eso, pero no lo consigue. En la hipocondria o ansiedad por enfermedad predomina sobre todo la preocupación a nivel de creencias no delirantes de tener una enfermedad grave. Ello lleva a que el paciente haga pues, muchas pruebas, que compruebe estados son normales habitualmente, no es voluntario, no es algo que el paciente quiera, realmente es algo que le repercute mucho en su estado de ánimo, en su estado ansioso, por tanto no es deseable tener este tipo de síntomas, ni los trae el paciente. Hay un insight correcto, el paciente sabe que tiene una enfermedad, que él tiene un problema con esto y que tiene conciencia de enfermedad. Los síntomas físicos son síntomas, o más que síntomas, son sensaciones que el paciente toma como síntomas confirmatorios de la enfermedad hasta que se tranquiliza de nuevo porque las pruebas son normales y no hay una ganancia secundaria. El paciente no quiere obtener ni atención ni quiere obtener nada de esto, sino que realmente pues, es algo que fastidia al paciente, para lo cual hay un insight, pero el paciente no puede quitarse esa preocupación excesiva de tener una enfermedad grave, afortunadamente irreal en sí mismo. En cuanto al trastorno delirante de tipo somático, es parecido a la hipocondria, pero la creencia es contra la evidencia de lo contrario. Aquí lo que predomina son delirios. No es ya una preocupación, sino que es un delirio de tener una enfermedad.
No es voluntario, no hay insight, porque el paciente se cree realmente que tiene el delirio y no cree que eso sea producto de una enfermedad mental. Puede haber alguna sensación física moderada confirmatoria, como ocurre en la hipocondria, y no hay una ganancia secundaria clara. El trastorno facticio ya lo hemos comentado, el único que consigue el paciente es que le vean médicos y tiene un elemento psíquico de ficción, de inventarse los síntomas, fingirlos, como ocurre en la fabulación directa, en fingir síntomas, en los que además no hay un beneficio, no hay un interés a la hora de fingir síntomas como en el síndrome facticio de que le vean médicos, sino simplemente algún tipo de rentismo de obtener algo. O sea que aquí, tanto en el síndrome facticio que finge para que le vean médicos, como en la fabulación, sí hay una ganancia secundaria. En primer lugar, en el síndrome facticio, pues que asumir el rol de enfermo, y en la fabulación, pues obtener una baja o obtener una paga o algún otro tipo de rentismo como beneficio secundario. El manejo terapéutico de todos estos tipos de trastornos es distinto según el trastorno. Hay que hacer una evaluación física para descartar patología física, hay que tranquilizar, reasegurar y explicar al paciente que es una traducción somática de su sintomatología ansiosa lo que está padeciendo, lo cual muchas veces mejora la sintomatología. Hay que evitar medicalizar, evitar pruebas excesivas, exploraciones excesivas que den más vuelo a este tipo de ideas, dar apoyo emocional, animar a que el paciente compruebe que está funcionando de una manera normal y que no tiene realmente una enfermedad. Se pueden utilizar antidepresivos y es muy importante, sobre todo en situaciones de dolor o de fatiga, utilizar el ejercicio físico gradual o la terapia cognitivo-conductual. Es bastante frecuente este tipo de trastornos, los ven los médicos no psiquiatras también, porque habitualmente se presentan con una patología de tipo físico. Hay que distinguir los distintos tipos, que es lo más importante, ver cuándo están los límites de cada tipo de trastorno, como hemos comentado hace un momento. Tomar en serio el sufrimiento del paciente, que a veces es inmenso, sobre todo en patologías como las de tipo somatización o en la hipocondria, y reasegurar y tomar medidas preventivas. Y con esto pues finalizamos la clase de hoy, también la sección de trastornos neuróticos, y a partir de ahora pues hablaremos de trastornos de personalidad en la siguiente clase. Muchas gracias.